hablar sobre las fuentes de iluminación. La luz, una de ellas es la luz natural, es aquella que no puedes controlar gracias a todas sus cualidades. Esto se debe a que su fuente principal es el sol, la luna o las estrellas. La luz proveniente de estos elementos no los puedes modificar o ajustar, ni intensidad, dirección, calidad o color. Otra de ellas es la luz artificial. En esta sí tienes el control sobre ella y puedes modificarla a tu antojo. Puedes cambiar la posición, bajar la intensidad, ajustar los colores. La luz artificial proviene del flash o de las bombillas. Sin embargo, esta suele ser más cara y un poco más incómoda de utilizar. Uno de los aspectos que te ayudan en la composición de tu imagen es la calidad. La calidad es la relación que hay entre el tamaño de la fuente de luz y del sujeto u objeto que estamos fotografiando. Dentro de la calidad se puede hacer una clasificación entre luz dura, que viene siendo es la que se produce cuando la fuente de luz es más pequeña que el objeto de fotografiar. Puede generar contrastes y sombras un poco más intensas. Otra de ellas es la luz suave, es la que se produce cuando la fuente de luz es más grande que el objeto o el sujeto que vamos a fotografiar. Este tipo de luz es un poco imprecisa porque la transición de luces y sombras es más útil. La temperatura del color. Puede variar el color y la calidad de la foto dependiendo de cómo lo uses. Y la direccionalidad es el ángulo en donde se encuentra la luz hacia el objeto o el sujeto a fotografiar. La dirección de la luz es decisiva y se puede resaltar aspectos o detalles, incluso algunos elementos que no tengan relevancia para la fotografía. Dentro de la direccionalidad de la luz se encuentran 7 direcciones generales y se ven en la siguiente forma, que viene siendo la luz frontal, es la que produce un ampliamiento en los objetos, aumentan los detalles, pero anula la textura. Sin embargo, este tipo de iluminación aporta a los colores un gran nivel de brillo. Otra de ellas es la iluminación lateral. Esta iluminación resalta la textura, destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales, pero el nivel información de los detalles es menor que la luz frontal. Por otro lado, tenemos la luz principal. Es la luz protagonista de la foto. Es la más intensa de la imagen y suele ser la más importante. La luz principal o la luz guía es la responsable de la claridad. Luz de relleno. Se utiliza para complementar las áreas que queden en la sombra. Su potencia suele ser inferior a la luz principal. Suele ser una luz secundaria y sirve para reducir el contraste. Luz de fondo. Puede llegar a tener varias funciones. Generalmente se utiliza para iluminar de otra forma uniforme o para provocar una degradación. Luz de efecto. Es una luz puntual. Destaca partes específicas del objeto o del sujeto y suaviza el efecto principal de la imagen cuando sea proyectada. Y por último tenemos la luz de contra o contraluz. Esta sirve para modelar las figuras y le agrega un toque tridimensional en la fotografía. También hay unos trucos para mejorar la iluminación. Una de ellas es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO dependerá del grado de iluminación. Cuando hay una iluminación muy intensa recomendamos utilizar lo más bajo que puedas. Ten en cuenta el balance de blancos. Se encarga de corregir o ajustar cualquier defecto de color hacia los tonos cálidos o fríos. Juega con la dirección de la luz. Como ya hemos comentado, las diferentes direcciones de iluminación que existen, pueden intentar experimentar con ellas y tener resultados increíbles. Otra de ellas es dominar la apertura del diafragma, ya que la mejor forma de controlar la luz es a través de ella. Si la apertura del diafragma es abierta, dejarás pasar más luz. En cambio, si es un poco más cerrada, no dejarás pasar mucha luz. Modo medición puntual. Cuando trabajamos con luz escasa se vuelve un poco más complicado realizar las mediciones. Una forma de solucionarlo es colocando en modo de medición puntual. Así podrás medir lo que deseas en específico. Y por último, ajustar el balance de blancos. Lo ideal
es que se ajuste y coloques a tu gusto y preferencia antes de tomar la foto, teniendo en cuenta la luz y el entorno y otros elementos. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje. Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por dos motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo. Y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rembrandt. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos esticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el estico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras. Es la luz predominante sobre el resto. Como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal. Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer. Eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras. Es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra. Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles. Y muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara. Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal.
Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste y al revés. Y tendremos una imagen más o menos dramática. La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia. Con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Yo les hablaré sobre la iluminación fotográfica. Como todos sabemos, la luz es un elemento básico en el mundo de la fotografía, ya que esta nos permite dar una buena iluminación y obtener un resultado de buena calidad en nuestra fotografía. Para esto deberemos conocer las direcciones de la luz, como lo es la luz frontal, así como también la luz lateral, la contraluz y por último la iluminación desde arriba. También hablaremos sobre los ángulos de la fotografía. El ángulo de la fotografía es la inclinación con respecto al suelo que imparte desde una línea imaginaria al momento de tomar la fotografía a un sujeto. Ángulos fotográficos. Una de las técnicas que comúnmente se usa para dar más importancia a un sujeto o resaltar las características de este es cambiar el ángulo desde el que tomamos la foto. ¡Comenzamos! Normal. Este ángulo es aquel en el que la cámara se encuentra paralela al sujeto. Es en el que hacemos la mayoría de fotos cuando estamos de pie. Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos. Uno de los errores en este aspecto es la fotografía de niños, desde nuestra altura, los cuales obtendrán mucho más protagonismo si les fotografiamos desde su altura. Picado. Aquí la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena. Este punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos u objetos fotografiados. Si lo utilizamos en paisajes, podremos conseguir o reducir la presencia del fondo. Además, será solo posible en las fotografías urbanas en el ángulo picado conseguir captar de la mejor manera los coches y peatones en movimiento. Si pensamos en los retratos de personas, este ángulo representa a un sujeto débil o inferior. Contrapicada. En este caso ocurre todo lo contrario al picado. Nos encontramos a una altura inferior a la de los elementos de la escena. Con el contrapicado conseguiremos que los objetos o personas bajas cobren altura. Con estos ángulos conseguiremos invertir el sentido de las proporciones con unos resultados muy sugerentes. En el caso del retrato de personas, conseguiremos la apariencia de un personaje fuerte o superior. Nadir. La cámara se coloca completamente bajo el sujeto, de manera perpendicular al suelo. Aquí conseguimos un efecto más exagerado, aunque con el ángulo picado conseguiremos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la escena. Cenital. Colocamos la cámara desde arriba, totalmente perpendicular al suelo. El ángulo cenital es muy usado en producciones cinematográficas o tomas desde helicóptero para grabar extensiones muy amplias, o los mapas por satélite son el ejemplo más representativo del ángulo cenital. Familia, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya encantado. Recuerda darle un flamante like, comentar y suscribirte activando la campanita de este canal para que no te pierdas ningún video. Coméntame acá abajo qué ángulo de fotografía es el que más usas. Comenta para ser saludado en las próximas secciones de GMX Creator. Sin más que decir, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Un saludo a todos los que vean este video. Adiós.